Does Mr. Fessy know about this? Of course. Mr. Fessy's only stipulation is the boy is not to be taught or assisted by you or any other teacher. It's important to him that the boy working here has not common knowledge. Porque He lo habrán himself sacado. preferred to be reminded of the fact. Of course. Good luck. Thanks. Perhaps you should sit away from the window. Miss Kelly, Mr. Kamkwamba, are there any books on dynamos, dynamos. magnets, and electricity? Is this in your class grade? Maybe you can work with the dictionary. All the senior textbooks are on the bottom shelf on the left. Mr. Kamkwamba, did you find what you're looking for? Bueno, creo que este pequeño vídeo dice muy mejor, utiliza muy mejor tal vez la imagen, las palabras que pretendía decir. Tenemos aquí la cualidad como un reto importante, la igualdad como otro reto importante, la inclusión y los desarrollo. Es eso, no el segundo reto que gustaría de compartir con vosotros. Y aquí llegados, tenemos la biblioteca escolar como un punto de partida para nuestra reflexión. Con alguna frecuencia tenemos el hábito de debatir y discutir sobre ciertas materias y asuntos que damos como adquiridos por nosotros y por nuestros interlocutores, descuidando por veces una fase de extrema importancia, la fixación del concepto, si queremos la delimitación del objeto, por lo tanto. En este punto es necesario, es importante precisar el concepto de biblioteca escolar. Nada que ya no esté perfectamente aclarado en la amplia documentación que disponemos. Manifiesto de la Biblioteca Escolar, de la IFLA, las directrices de la IFLA y tanta otra bibliografía de relieves sobre esta materia. No me atrevo, pues, a traer aquí cualquier novedad, antes un conjunto de preguntas, cuestiones que ayuden a delimitar terminológicamente el concepto de biblioteca escolar. ¿Qué diferencia este tipo de biblioteca de las demás? ¿Cuáles son las características de una biblioteca escolar, de una biblioteca pública, una biblioteca universitaria? ¿Qué hay entre ellas que les distingue unas de las otras? ¿Qué características tiene? Y al final, ¿qué es una biblioteca escolar y qué es una escuela con biblioteca? Son cosas muy distintas, pero por veces no nos apercibimos de eso. En la génesis de la palabra que hoy, en la génesis de palabras que hoy asociamos al acto de leer como lectura y el acto de enseñar y aprender como lección,
está la mesma raiz etimológica, el verbo latino lego. Subyaenta términos que hoy tenemos como disparos, como soy leer y enseñar. Es importante en la actualidad recuperar la matriz pedagógica que hacía confluir y consideraba mutuamente dependientes las estrategias de lectura y de aprendizaje, preconizando acciones y modalidades de adquisición de conocimiento que movilicen el contacto con el libro en su multiplicidad de soportes en contexto de clase, entendido como un ambiente naturalmente propicio para la fruición de los textos y de la transformación de la lectura en saber. La biblioteca es hoy reconocidamente el espacio de la escuela que todos los actores educativos asocian a prácticas consolidadas de divulgación del patrimonio escrito, de animación de actividades de lectura, de promoción cultural de los alumnos y de dinamización de concursos, de iniciativas de libre adhesión que visan, de forma más o menos explícita, incentivar la relación afectiva con el libro e inculcar hábitos de convivencia prolongada y continuada con las diferentes realizaciones culturales que en él confluyen y que de él divergen: redes sociales, blogs, periódicos, datos digitales, información en diferentes soportes, formatos, etcétera, etcétera. Garantizada y consolidada que está esta componente también primordial de la misión de la biblioteca, la tónica que prevalece hoy en los documentos de orientación y soporte al trabajo de las bibliotecas escolares y los diversos referenciales destinados a sus dinamizadores apunta de forma sistemática en una dirección a la que tal vez hemos venido a dar menor importancia, pero que no puede ser descuidada si se pretende que la biblioteca justifique en plenitud el adjetivo escolar que se encuentra en su designación genérica. Por lo tanto, es escolar la biblioteca que funciona en la escuela y que en función de la especificidad de ese ambiente y de los usuarios concretos en quien se mueven, dirige su servicio y moviliza sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de comunicación, lectura y conocimiento que distinguen a esos usuarios de los usuarios de las otras bibliotecas. Y el elemento llave que esta diferenciación es el trabajo de aula, de clase, el ejercicio de desarrollo curricular que justifica la presencia de alumnos, profesores, funcionarios, técnicos y administrativos en el espacio institucional a que damos el nombre de escuela. Por lo tanto, biblioteca escolar es escuela, es una pieza del reloj, no es una isla. Es importante que la biblioteca va a promover diversas realizaciones culturales, de contacto con libros, teatros, dramatizaciones, todo lo que se quiera, pero que aquí lo que está en la base de su existencia es el trabajo con las clases, es el trabajo con la aula, con los currículos. Este es una componente fundamental. Y es eso que distingue una biblioteca escolar de una escuela con biblioteca. ¿Me entiendes? Ahora, es esa marca profunda que hace esa diferenciación. A continuación, gustaría de hablaros de cómo es posible que se hace un trabajo de articulación curricular. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible trabajar con los maestros? ¿Cómo es posible integrar a la biblioteca escolar en las aprendizajes? ¿Cómo se hace? Esa es una cuestión que siempre se nos coloca. No es nada de nuevo que os traigo aquí ahora, porque hay diferentes países que están implementando hace unos años ese tipo de currículos transversales. Por ejemplo, en la Finlandia, los currículos contemplan una área que define objetivos y contenidos a integrar en las diferentes disciplinas, en particular las competencias de tecnología, medios, comunicación y seguridad. El currículo de Nueva Zelanda, igualmente.
El currículo británico igualmente integra un conjunto de competencias transversales a las disciplinas. Ese es el espacio natural de la biblioteca, trabajar con esa transversalidad. Ese es un espacio, digamos que, donde es posible hacer confluir los intereses de la biblioteca escolar con los intereses de la aula y trabajar ahí en conjunto. Por lo tanto, tenemos que la biblioteca es un espacio que permite todo aquello que nuestra imaginación es capaz de nos llevar. Esto es un espacio de desarrollo curricular, es un espacio de promoción de la lectura, de formación de las literaturas, de formación de la conciencia cívica, de integración social, de articulación. Es todo aquello que nosotros queremos que ella puede ser. En Portugal ya estamos cerca de unos años. Habíamos creado un documento de trabajo que se llama Aprender Referencial, Aprender con la Biblioteca Escolar. Este documento que viene a apoyar y orientar el trabajo de la biblioteca escolar en la articulación e integración de los diferentes contenidos curriculares, así como el desarrollo de proyectos de actividades de asociación de ámbito curricular y extracurricular, se estructura en tres grandes áreas: la alfabetización de la lectura, de los medios y de la información. Cada una de estas áreas se desdobla en desempeños entre conocimientos, capacidades, valores y actitudes. Es muy importante que un referencial no trate solamente de los conocimientos y de las capacidades. Es importante que se siga trabajando con los valores y las actitudes. Esos desempeños son dados para las escuelas, para las bibliotecas escolares, y ese proceso no es un documento, es un documento activo, porque nosotros en Portugal tenemos 1.500 profesores bibliotecarios y tenemos cerca de 40 profesores que están ahí muy cerca de los colegios, monitorizando, dando formación para los maestros, cómo trabajar ese documento. No es un documento que se publica y se queda por ahí, no. Hay un trabajo de monitorización, acompañamiento y de trabajo conjunto para que se pueda aplicar esas nuevas formas. Y no se empieza por todas las cosas, no es posible, es imposible. Ese proceso se inició en 2013 y se ha aprobado en cerca de 500 escuelas de la enseñanza básica. A partir de 2017, ese proceso se inició con 50 colegios de la enseñanza, del ensino secundaria, con cerca de 50 escuelas, como diría. Por tanto, esta aplicación se supervisa permanentemente, es casi diaria, en el terreno, y se realizan informes de evaluación y análisis anuales para determinar los impactos reales que estas aprendizajes están teniendo en los alumnos. Y por lo tanto, este documento anualmente hay cambios, no es un documento estático que se queda, es dinámico. Y es dinámico porque él es testado en la realidad y por tanto experimentado ahí. Y por tanto, eso es importantísimo, que cuando se produce un tipo de documento sobre la biblioteca, el trabajo de la biblioteca, se sigue monitorizando, testando, evaluando y modificando, porque es necesario que ese trabajo se pueda hacer. Así, llegado de aquí, me gustaría de compartir con vosotros más 4 retos que dicen respecto a los currículos. La biblioteca es importante y uno de los grandes retos es la integración con los currículos, el aprendizaje, y otro enorme reto es la transversalidad. El conocimiento es transversal. Hay en Portugal un proyecto muy interesante que desarrollamos con universidades que se llama Newton Gostava de Leer. Es un proyecto que parte de la química, ¿se dice química? Sí. Y
es un proyecto muy interesante, a los niños les gusta mucho ese proyecto porque se empieza con una obra literaria y luego después se va a hacer experiencias. En la química se producen resultados muy concretos y a los niños les encanta porque la literatura es también un punto de partida para la realidad. Esto es posible partir de la ficción, de la imaginación, de una obra que alguien imaginó y luego llegar a la realidad muy práctica. A los niños les encanta mucho ese tipo de ligación. Y esto es una forma de trabajar que es posible y no es necesario muchos recursos. Por veces lo que es necesario es la capacidad de imaginar formas diferentes, estrategias diferentes de poder trabajar. Por lo tanto, gustaría de, a continuación, lanzar un otro tipo de reto. ¿Qué tiene a ver con este cambio que vamos a hacer? Es necesario, antes de más, que podamos reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Y después tener la capacidad de innovar. Y creo que la palabra clave es innovación. Y es necesario innovar las formas como actualmente trabajamos, como imaginamos, como trabajan los niños y tener la capacidad de llegar junto a él. Con la expansión de la tecnología, redes y entornos digitales y de la transformación de la lectura, la producción, la comunicación y la creciente portabilidad de los equipos y su permanente conexión, el concepto de biblioteca escolar se está cambiando, se modifica, dando lugar a nuevas configuraciones de espacio. Hoy, cuando hablamos de bibliotecas escolares y seguimos construyendo bibliotecas escolares, son bibliotecas que ya no responden a la forma como los niños se comportan. Ayer hablaba ahí con un chico que es Dani y la forma como los niños se relacionan con el espacio, con los objetos, está cambiando. La forma, una de las cuestiones que actualmente se está estudiando los cientistas nominadamente es la actitud comportamental. Los niños son más inquietos, necesitan de espacios más amplios. Por lo tanto, las bibliotecas tienen que tener eso en cuenta. Tienen que ser espacios muy flexibles, muy agradables, donde los niños puedan estar de una forma muy tranquila. Pero que hay niños que no les gusta de estar de forma tranquila, pero también tiene que estar en la biblioteca. Por tanto, la flexibilidad es fundamental. Y así, las cuestiones como flexibilidad, movilidad, versatilidad y singularidad son cuestiones muy importantes, porque cuando nosotros pensamos en la biblioteca escolar, ela es, antes de más, un espacio. It's a place. Y por lo tanto es necesario que ese espacio sea un espacio flexible, agradable, que se está cambiando, porque hay modificaciones ahí que están ocurriendo y es necesario que también se piense no solo los servicios, no solo los libros, mas también los pasos. La biblioteca asume, por tanto, una nueva centralidad. Las zonas funcionales tienden a ser menos rígidas. Los televisores y los ordenadores fijos están siendo supuestamente y progresivamente sustituidos por equipos móviles. Digamos que hay un cambio profundo en el espacio. No es necesario que haya hoy muchos muebles en la biblioteca. Es importante la opción por espacios abiertos, capaces de responder de forma rápida y sencilla a una reconfiguración que posibilitan que haya en la biblioteca múltiples actividades. Hay una clase a las 10, pero a las 11 puede haber ahí una actividad de lectura compartida, pero a las 12 puede haber nuevamente una clase. Es necesario que haya flexibilidad, que haya capacidad de cambiar
de forma muy rápida espacio. Esto es un enorme reto para las bibliotecas, no del futuro, de hoy. Eso es muy importante. Es imperioso pues desarrollar una nueva centralidad para la biblioteca escolar, como espacio físico, espacio, lugar, condición primera para la creación de ambientes de aprendizaje y formación que, basados en compromiso de innovación, respondan con eficacia a las redes necesarias de sus usuarios. Por lo tanto, es necesario que se hace algunos cambios en el espacio que den una respuesta rápida. Estoy pronto para terminar. Me gustaría apenas de dejar el reto 4, que tiene a ver con movilidad, flexibilidad, versatilidad y singularidad. A continuación, y para encerrar, me gustaría de hablar de un otro reto muy importante, que tiene a ver con la necesidad de evaluar los servicios. Hasta ahora, siempre que hablábamos de bibliotecas, teníamos como un dado adquirido. Quiere decir, las bibliotecas prestan un servicio público, son importantes. Mas si nos vamos a preguntar qué valor añade a la sociedad de las bibliotecas, qué impactos tiene en la sociedad, cuál es el tamaño y el valor de la relación costo-beneficio que hay. Tenemos una biblioteca, ¿cómo vamos a evaluar los impactos que ella tiene en el aprendizaje? Eso es muy importante, porque en un mundo extremadamente competitivo solo van a resistir las instituciones que supieron justificar la razón de su propia existencia. Esto es, de su imprescindibilidad. Pero eso solamente se logra a través de una evaluación de los impactos. En 2014 se publicó una ISO muy importante para el área de las bibliotecas, que es la ISO 16439. Es una ISO que viene a tratar la cuestión de evaluar los impactos de los servicios, saber para qué sirve, cómo se puede, la ISO 16, digamos que 49. evaluar los servicios y que cambios para la sociedad. ISO 16439. Nosotros gustaríamos, en final hay un 1634339. Y vosotros podéis descargar ISO todos los 16349. documentos y muy pronto para vuestros móviles. ISO 16349. Y nosotros en Portugal tenemos una experiencia muy interesante porque tenemos un documento fundamental, porque para poder evaluar los impactos tenemos que saber lo que queremos, de qué punto vamos a partir, y eso es muy importante. En Portugal habemos empezado por crear diferente. Actualmente tenemos un marco estratégico. El marco estratégico define un conjunto de normas de calidad para las bibliotecas escolares alcanzar en plazo de 2014 a 2020, teniendo en cuenta la estrategia Europa 2020 que Portugal y el Ministerio de Educación de Portugal se firmaron. El establecimiento de estos estándares para los cuales las bibliotecas deben progresivamente caminar. Es un camino. Sirve de guía orientadora del rumbo a seguir, suponiendo una acción coordinada y un compromiso con el gabinete de la red y las escuelas. Hay, por tanto, un compromiso de los ministerios con los colegios. Nos comprometemos ambos a encontrar recursos para desenvolver estos desafíos, estos retos que tenemos. Y por tanto, esta es la base del trabajo. Enseguida, habíamos creado, llevamos 12 años, creo que 12 años, ¿correcto? De implementación, tenemos un modelo de evaluación propio que las bibliotecas escolares aplican. Llevamos 12 años de testaje de este modelo. Es un modelo algo complejo para entender, porque es un modelo que no es un modelo de evaluación, no es
tampoco un modelo de autoevaluación, es más do que todo un camino, es un guía de actuación. Pero los resultados de la aplicación de ese modelo de evaluación tiene permitido que, nominadamente, los gobiernos, los rectores de los colegios, sigan entendiendo que la biblioteca tiene impactos, que hace un conjunto de actividades y presta un conjunto de servicios que son importantes. Y en educación el tiempo no es igual al tiempo político. Son tiempos muy distintos. El tiempo político es un tiempo muy rápido, igual que la tecnología cambia todos los días. No todos los días, pero que todas las elecciones. Nosotros en Portugal, creo que en Bogotá ha dicho que me gustaría que ninguém hablaba de eso cuando salimos de esta sala, porque si algún ministro o secretario en Portugal va a oír lo que voy a decir ahora, luego va a terminar el programa, porque es un programa muy dispendioso. Es un programa que tiene costes. Es muy importante que una política sea una política que tenga coherencia, que sigue el tiempo, que no sea una política que cambia cada vez que se cambian los políticos. La educación tiene un tiempo lento. Los resultados son muy lentos, pueden demorar 10, 20, 30 años. Pero siempre se está reformando, siempre se estamos cambiando. Hablaba con David, por veces hay una tendencia en los políticos que se hace una reforma, no corre bien, hace otra reforma por encima de esta, y siempre así, reforma. No alcanzamos ni a respirar. De reforma. No es posible así. Educación requiere tiempo es la base. Por tanto, conjuntamente con el programa que hablábamos un poco referencial, con el compromiso que establecemos con las bibliotecas y con el proceso de evaluación, nosotros estamos logrando alcanzar algunos resultados, pero que también hay errores ahí. Antes me gustaba mucho en Bogotá, una compañera ha hecho una ponencia, Mónica de Chile, y terminaba con las dificultades. Es importante que nosotros hablemos también de aquello que no es bueno, porque son puntos fundamentales de aprendizaje y de partida, porque los éxitos es lo más fácil de partillar, pero que las fragilidades, los errores, es lo más importante para aprender y modificar. Creo que tenemos en Portugal inmensos errores que cometemos a lo largo de 23 años que llevamos. Me gustaría de terminar con eso es con los políticos, es los gráficos. Por felicidad, en Portugal logramos viendo alcanzar algunos resultados en los programas internacionales de evaluación como PIRLS, como PISA. Eso los políticos siempre les agrada. Y nosotros tenemos que desenvolver también una capacidad de un discurso político para que logremos alcanzar nuestros objetivos. Y eso es importante. Pero que no voy a hablar de las pruebas PISA, estoy olvidando para Marianne, porque las pruebas PISA tienen por detrás otras cuestiones más complejas, pero que es importante, y en Portugal tiene una importancia decisiva porque coinciden con la creación de la red de bibliotecas escolares y con la creación del Plan Nacional de Lectura. Son dos políticas públicas muy importantes de Portugal. Y no hay aquí un mero acaso, no es el destino, hay una coincidencia de la implementación de estas políticas con el crecimiento de los resultados. Por lo tanto, eso para nosotros es muy importante. Y gustaría de terminar, creo que ahora es verdad, con el reto 5, compromiso. No se puede evaluar si no hay compromiso. No se puede leer si no hay libros. Como diría aquella compañera poco. Por tanto, compromiso, evaluación, impacto y cambio. Estos son 5 retos que creo fundamentales. ¿Qué vamos a hacer entonces?
tenemos que empezar por reflejar. ¿Quiénes servimos? ¿Qué queremos hacer? ¿Con qué recursos disponemos? ¿Con quién articulamos? Después tenemos que tener la capacidad de innovar espacios y ambientes, servicios y recursos, métodos y estrategia. Tenemos de seguida que actuar en cooperación. Tenemos que actuar de forma sistemática. Tenemos que actuar con coherencia. Esto es fundamental, de forma sistemática y coherente. Y por fin, tenemos que evaluar los impactos de las acciones, tenemos que evaluar la eficacia de los servicios y tenemos que conocer las fragilidades. La biblioteca escolar no puede ser solo un ejercicio retórico o una simple instancia discursiva que se cargue el cuerpo de la ley, sino más bien un instrumento de política pública al servicio de la educación y del desarrollo social. Sin embargo, para que esta misión se cumpla, es necesario más allá que las palabras, que ella disponga de los medios y de los recursos indispensables para el pleno ejercicio de su cumplimiento y de su misión. Aquí llegados, gustaría de compartir con vosotros los 20 simples retos que habemos hablado aquí. Y me entretuve brincando con él. Mira, ahora cómo podemos emparellar, ¿se dice emparellar? Emparejar. Sí, emparejar. En parejas. Lo vi colocar la cualidad de, porque es la palabra llave de estas jornadas. Y creo que si vamos a cumplir esos retos que aquí tenemos, podríamos decir que soñar es posible, imaginar es fantástico, Soñar, pero la imaginar. realidad puede estar más allá y llamarse biblioteca escolar, y cuando eso sucede, todo más todo es posible. Gracias. Uy, Creo que hay unos QR-codes ahí en el atrio para poder descargar los documentos. Y sí. si vosotros quieren escribir,